propaganda que pagan y represión que financian. Todos estos individuos que han estado involucrados en estas actividades, les aseguro que forman parte de una lista que a lo largo de estos meses yo les he contado en varias oportunidades a ustedes, con cuadros y a través de información, gente involucrada en diferentes actividades criminales. ¿Y cómo sabías tú que habían 150 aeronaves en el aire? La de mi padrino. O te lo dijeron antes o tú sabes contar muy rápido. Amigos, como cada semana, compartiendo con ustedes. Quiero iniciar en mi programa el día de hoy, no solamente agradeciéndole a las personas que nos ven, sino a todas las personas que son miembros activos del canal. Invito a todos a que den ese paso, se involucren más en todas estas investigaciones. Nosotros tenemos personas en varias partes del mundo, en varias partes de los Estados Unidos, en Venezuela inclusive, que gracias al apoyo y a la suscripción que ellos han hecho y además que hemos podido crecer en nuestra plantilla de personas que nos apoyan en todo esto, es que hemos podido avanzar en muchos casos de investigación. Casos de investigación que se comparten con agencias no solamente de los Estados Unidos, sino también de otros países. El programa de hoy, sin duda alguna, tiene un sello importante. Un sello importante no solamente por la importancia en sí de la noticia, de la detención de Raúl Gorrín y de Alex Saab, sino hay que ver un poco la historia de esto y cómo hemos llegado a este punto. Y hay tres palabras que yo quiero traer a la mesa y es advertencia, extracción y entrega. El gobierno de los Estados Unidos desde el febrero del año 2025 ha sido perfectamente claro sobre el tema Venezuela. Primero cuando se anunció que el Tren de Aragua era una organización terrorista, después el Cartel de los Soles, el precio que se puso por la captura de Nicolás Maduro y así sucesivamente hemos visto cómo el gobierno de los Estados Unidos, el sistema de justicia, tiene claro exactamente lo que está sucediendo en Venezuela. Y ellos advirtieron que podían actuar dentro de Venezuela y que actuarían si la actitud no cambiaba. Hubo unas elecciones en el 2024, que son las elecciones que eventualmente reconoce el gobierno de los Estados Unidos y que otros países también, pero en este caso estamos hablando de los Estados Unidos. Bueno, hicieron caso omiso a todo esto y les dijeron, inclusive Donald Trump la noche después de la extracción de Nicolás Maduro, dijo, se le dieron muchas oportunidades. Por eso la primera palabra es advertencia. A todos se les advirtió. Nicolás Maduro hizo caso omiso a las advertencias y vino entonces la extracción. Una extracción que cobró la vida, lamentablemente, de unos efectivos militares venezolanos que dejaron el alto mando militar, permitieron que esto fuese así. Y más adelante voy a hablar porque digo que permitieron. Y hoy en día, ¿verdad? Ahora no solamente hubo una advertencia, hubo una extracción y ahora son las entregas. La captura de Alex Saab o Raúl Gorrín de ninguna manera obedece a que el sistema de justicia de Venezuela esté haciendo lo propio y esté actuando. No, obviamente que no. Alex Saab él estaba en Venezuela como consecuencia de una mala política por el gobierno anterior de los Estados Unidos, pero además de eso, por la manipulación del régimen, específicamente de Jorge Rodríguez y su equipo. Al punto, ¿verdad?, que hoy por hoy era una persona que tenía que dar respuesta todavía al sistema de justicia de los Estados Unidos. Y aprovechando todo lo que ha sucedido en este último mes, porque vamos a estar claros, no ha pasado sino un mes desde que se llevaron a Nicolás Maduro. Ya el gobierno de los Estados Unidos está empezando a presionar para llevarse a cada uno de los individuos que estén involucrados en todas esas operaciones ilegales. Y muchas de ellas no solamente pasaron y contaminaron el sistema financiero de los Estados Unidos, sino muchas de esas operaciones son las que han facilitado el sostenimiento de la dictadura en Venezuela.
que se sostiene en base a dos elementos: represión y propaganda. Propaganda que pagan y represión que financian. Todos estos individuos que han estado involucrados en estas actividades, les aseguro que forman parte de una lista que a lo largo de estos meses yo les he contado en varias oportunidades a ustedes, con cuadros y a través de información, gente involucrada en diferentes actividades criminales. Esta lista es mucho más larga que estas dos personas. Alguna razón tendrán, por alguna razón, el gobierno de los Estados Unidos ha exigido que fuesen estos dos. Yo les puedo decir algo. En varias reuniones que yo he estado con agentes de HSI, que aquí es una de las agencias que engloba usualmente operaciones internacionales, porque tiene además estructuras donde convergen agentes de la DEA, del FBI, varias oportunidades con agentes de HSI o Homeland Security, me preguntaron por Raúl Gorrín. Hay un especial interés en Raúl Gorrín. Y no es porque maneje Globovisión o porque haya legitimado algunos cuantos millones de dólares. No. Es porque esas operaciones, legitimaciones de Raúl Gorrín han hecho muchísimo daño a nuestro país. Muchísimo. Pero además de todo esto, él le maneja dinero a muchas otras personas del régimen, especial en el estamento militar. Lo cierto es que hoy, ¿verdad?, Nicolás Maduro y Cilia Flores siguen estando presos en la cárcel, una cárcel federal en Brooklyn, Nueva York, en un sitio donde hay 1.300 presos, entre hombres y mujeres. 1.300 presos en unas condiciones que algunos los han dicho que son bastante deplorables. Es más, el rapero Combs, o mejor conocido como P. Diddy, ha dicho de la cárcel de Brooklyn que es el infierno en la tierra. Y yo creo que esa es una persona que conoce de lo que está hablando, porque bueno, es un rapero y sabe sobre diferentes tipos de vida, ¿no? Por cierto, la Fiscalía de Nueva York, que lleva el caso de Flores y de Maduro, pidió una extensión para el 26 de marzo. Eso iba a ser mucho antes. Y pidió la extensión por razones logísticas y volumen de evidencia. ¿Cuántas veces escuchamos hoy por hoy realmente hablar a diferentes actores del régimen sobre Nicolás Maduro? Bueno, al hijo que se la pasa llorando por ahí diciendo que bueno, que su papá sigue en la lucha y que Delcy además es la que ella está haciendo lo que su papá quería que hiciera. Inclusive ha dicho algo bien interesante: ahora más unidos que nunca. Eso es otra gran mentira. Y cuando le digo que es otra gran mentira es porque hoy por hoy le están pasando cosas como las que sucedieron con Raúl Gorrín y Alex Saab. Delcy Rodríguez está cumpliendo las instrucciones que se están dando desde Washington. Y no es porque de verdad le plazca mucho, es porque no tiene opción. Y no tiene opción porque, como lo ha dicho el gobierno de los Estados Unidos, se están llevando a cabo cada uno de los procesos necesarios para garantizar el retorno a la democracia y la instauración de un nuevo gobierno. La transición. Estamos en transición. Pero allá dentro del mundo chavista, madurista, como ustedes lo quieran llamar, cada día está más deteriorado. Por eso es que ustedes ven desesperado a Diosdado Cabello hablando sobre leales siempre, traidores nunca. Lo repite cada ratico. Incluso el 4 de febrero, en una de sus alocuciones con motivo al famoso 4 de febrero, dijo, ¿no? Si nos ven unidos, lo pensarán. Si nos ven uno por ahí y otro por allá, nos van a comer uno a uno. Palabras ciertas. Uno a uno se los va a ir comiendo
pero el sistema de justicia de los Estados Unidos, que cada vez más ese largo brazo de la ley está haciendo lo que tiene que hacer. Mientras tanto, hoy por hoy, la realidad es que dentro del régimen nadie confía en nadie. Ya dejaron de pensar que esa unión es absoluta, porque hay una realidad que es absolutamente clara. Alguien vendió a Nicolás Maduro. Alguien hizo de ese famoso lema de traidores nunca, leales siempre, se lo pasaron por allá. Lo entregaron. Y aquí entramos entonces en un punto bien interesante, y es por lo siguiente. ¿Qué sucedió con la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia? Bueno, los más cuestionados fueron la Guardia de Honor. Cambiaron al jefe de la Guardia de Honor y a varios de allí los cuestionaron porque no cumplieron con su deber. ¿Realmente eran ellos los responsables y estaban obligados de a toda costa a defender a Nicolás Maduro? ¿Tenían los elementos necesarios? ¿Tenían información, equipos, etcétera, para cumplir con su misión? Y lo más importante, sus jefes le fueron sinceros. Yo quisiera que vieran este cuadro, ¿verdad? Algo que llaman la dinastía Hernández. La dinastía Hernández está conformada por el coronel Domingo Hernández Villavicencio, dos hijos, ¿verdad? Domingo Antonio Hernández Lares, mayor general, Johan Alexander Hernández Lares, mayor general también, o mejor dicho, Domingo Antonio Hernández Lares, general en jefe. Y luego viene, ¿verdad?, Alec André Hernández Lugo y Miguel Ángel Hernández Lugo. Para hablar un poco entonces de esta familia, ¿no? El padre de ellos, o el abuelo de los últimos que mencioné, el coronel Domingo Hernández Vicencio, oficial del ejército, que laboró durante casi 30 años en la Fuerza Armada, es el patriarca de la familia y ingresó a la Academia Militar en el año 62. Se retiró en 1992. Es decir, este es un señor que se formó e hizo carrera en democracia. En democracia. Donde tenía perfectamente claro su posición como militar y la posición del estamento civil. Y la pregunta que yo, por ejemplo, me hago es, ¿cómo una persona que pasó por todo esto y que muy posiblemente haya conocido los desmanes de las dictaduras anteriores o la dictadura anterior a Venezuela, sea el padre de dos individuos que tienen un compromiso tan grande con la dictadura hoy en día y que tanto daño le han hecho a la sociedad? ¿Qué pasó con aquel lema importante que conseguía, o que tú podías conseguir en cada cuartel u oficina del ejército, donde decía: Ejército de Venezuela, forjador de libertades? Pues bien, él es el padre de Domingo Antonio Hernández Lares, general, 65 años, su teléfono termina en 55. Él es Domingo Antonio Hernández Lares, nació el 9 de marzo del 65, general en jefe del ejército, y desde el 2021 comandante estratégico de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, o lo que llaman el CEOFAN. El CEOFAN es el cerebro operativo de la Fuerza Armada. ¿Cómo es que le cobran a la Guardia de Honor el hecho que se hayan llevado a Nicolás Maduro y este señor siga todavía ocupando este puesto? Él es, bueno, y obviamente Vladimir Padrino López, son los responsables de la planificación estratégica y de llevar a cabo todas las actividades necesarias para evitar
que no solamente se llevaran a Nicolás Maduro, que cualquier fuerza extranjera pueda ingresar al país y hacer lo que hicieron los comandos de los Estados Unidos. De hecho, escuché en una de esas declaraciones de Vladimir Padrino, no, bueno, yo vi a los oficiales, a los pilotos listos para salir, pero ¿cómo iban a salir si habían 150 aeronaves en el aire? Yo que vi de primera mano los pilotos listos, trajeados para salir al combate, por supuesto, con la supremacía aérea que había, más de 150 aeronaves en nuestro espacio aéreo, por supuesto que era inviable sacar un avión. Es mandar a la muerte y al suicidio a unos pilotos. ¿Y cómo sabías tú que habían 150 aeronaves en el aire, Vladimir Padrino? ¿O te lo dijeron antes o tú sabes contar muy rápido? Y en caso que sea esto así, es una obligación, era una obligación de cualquier efectivo militar de defender la patria, de defender, de actuar, no digamos defender, de actuar. Porque no es una excusa que tú me digas que podía perder la vida. Así como cualquier policía cuando le dan su placa y su arma, entiende que parte de las responsabilidades implican que eventualmente puedas perder la vida en una acción, exactamente igual pasa con un oficial militar. Eso no es una excusa para no cumplir con tu deber. Eso más bien te obliga a actuar con mayor presencia, con mayor actitud, mejor actitud. Lo cierto es que Domingo Antonio Hernández Lares sigue siendo el jefe del CEOFAN. Por otro lado, su hermano, ¿verdad? Por eso que se habla de la dinastía. Johan Alexander Hernández Lares, comandante general del ejército. Es decir, el hermano mayor es el jefe del tema operativo y este es el jefe del ejército. Hay que entender que el ejército es el componente con mayor número de efectivos militares que el resto de las demás fuerzas. Ni la Marina, ni la Aviación, ni la Guardia, nadie tiene las capacidades del ejército. ¿Dónde se metieron estos señores el 3 de enero a las 2 de la mañana? ¿Dónde estaban? ¿Qué hicieron? Lo que sí les puedo decir es que los hijos de Domingo Antonio, ambos capitanes, André Hernández Lugo, capitán, tiene 2 hijos, etcétera, etcétera, forma parte de la Guardia de Honor. Y el otro hijo, Miguel Ángel Hernández Lugo, también capitán del ejército, también forma parte de la Guardia de Honor. ¿Dónde estaban ellos? Pues bien, no estaban en su punto de trabajo, en sus puestos de trabajo. Pero lo más interesante de todo esto es que cuando se les preguntó a ellos por qué no se habían presentado, la respuesta fue muy sencilla. Mi papá me dijo que no viniera a trabajar. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Cómo interpreta la Fuerza Armada esto? ¿Cómo es que los hermanos Hernández Lares todavía siguen ocupando esos cargos? Independientemente del tema político, si Delcy Rodríguez los deja o no los deja, ¿cómo permiten que 2 generales con esa actitud sigan ocupando los cargos que ocupan? Lo cierto del caso es que al final a mí no me cabe la menor duda que estamos en un proceso de transición. Y les digo que no hay día que no, o una llamada, o me consigo a alguien, o mando a alguien, mandan a alguien que le pregunta a alguien por el tema que, ¿y cuándo es la transición? No estamos en transición.
Y si no se han dado cuenta de todo lo que ha pasado, bueno, en menos de un mes, no solamente se llevaron a Nicolás Maduro, quien hoy por hoy duerme en esta cárcel en Brooklyn, que déjeme decirle que esa cárcel de verdad es ruda. En el año 2020 el sistema eléctrico falló, y falló en una época como esta. Los presos casi morían del frío. En el 2024 hubo una riña donde fallecieron 2 reclusos y bueno, utilizaron armas de ellos mismos armados. Es una cárcel dura. Pues ahí está Nicolás Maduro y está Cilia Flores. Bueno, muy posiblemente lleguen estos días Alex Saab o Raúl Gorrín. Esa es la realidad. Así que la transición está en camino. Mañana, pasado, en un mes, no lo sé, pero se va a concretar. Simplemente tengan un poco más de paciencia, porque estos cambios se están dando. Mírenlo. Inclusive yo he hablado con gente en Venezuela y hay un aire diferente el que se respira. Diosdado Cabello ha salido quejándose que hay estaciones de televisión que han cubierto cosas que no tienen por qué cubrir. Pero Diosdado Cabello, Granco, todo ese grupo tienen fecha de caducidad también. Simplemente un poco más. Ya verán. Este canal nació por las expectativas de muchas personas de tener información confiable para entregarle o compartir con la gente los análisis que para mí son importantes e interesantes en el tema geopolítico. La verdad, para ser bien honesto, yo no he querido tener patrocinantes porque eso me compromete. Nosotros recibimos información y necesitamos hacer que esto se convierta en casos. Y cada uno de esos dólares que la gente aprueba o nos apoya sirven para este propósito. Aquí hay personas involucradas, hay tecnología, trabajamos 24/7, a veces sábados, domingos, hay información. Las personas que deciden apoyarnos están contribuyendo a una causa del país. No es una causa de Iván Simonovic, es una causa que se transforma en casos, identificamos personas que le han hecho daño al país. Acá abajo hay un link donde ustedes pueden entrar y hacer los procedimientos que está allí para hacerse miembros activos.